Flor y Canto presenta. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos. mira el vacío del hombre, Si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Maestra, ¿cómo estás? Muy bien, maestra Silvia, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Aquí andamos felices de que ya estamos a punto de la Cuaresma. Este es Increíblemente. el séptimo domingo del tiempo ordinario. Qué barbaridad. Y va a ser el último de este primer periodo. Pero sí, ya estamos a puntito de entrar en la Cuaresma y bueno, pues ojalá que nos dé Dios la oportunidad de preparar nuestros corazones para vivir una Cuaresma muy desde el fondo de nuestro corazón, Sí, ¿no? ¿no? Que nos demos la oportunidad de vivirla de una manera pues más profunda, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece que nos damos también la oportunidad de vivir esta lección divina, orar esta lección divina, pues de una manera profunda, con miras ya, ¿no? Así vislumbrando la Cuaresma, pero permitiéndole al Señor hablarnos a nuestro corazón. Las lecturas a mí me parecen encantadoras, ¿no? Muy cargadas de misericordia y de amor, pero bueno, pues Sí. en esta ocasión, ¿te parece bien si empezamos? Empezamos Con el nuestra- primer paso, que es, la lectura. y en esta lectura vamos a leer a Mateo, seguimos con él en el capítulo 5, como los últimos domingos, solamente que ahora nos vamos al 38, del 38 al 48 y prácticamente terminamos el capítulo 5, Exactamente. ¿verdad? ¿No? Sí. Recuerden que en esta ocasión vamos a hacer una sola lectura, pero ustedes pueden hacer varias. Sería muy recomendable que se haga la lectura varias veces para tratar de entender qué dice El texto. ¿verdad? Sí. Adelante, maestra, por favor. Dice así: Ustedes oyeron que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no se opongan a quien les hace el mal, al contrario, a cualquiera que te dé una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera llevarte a juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si alguien te obliga a caminar 1000 pasos, camina 2000 con él. Da a quien te pide y no le des la espalda a quien te pida algo prestado. Ustedes oyeron que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quien los persigan, para que así sean en verdad hijos de su Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solo a quienes lo aman, ¿qué recompensa merece? ¿No hacen también esto mismo los cobradores de impuestos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen también esto mismo los paganos? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es, La meditación. y debemos recordar que vamos a buscar qué nos dice el texto a nosotros, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, por supuesto que el Evangelio es tremendamente rico y Sí. podemos apoyarnos, como cada ocasión lo hacemos, de la primera lectura. Me gustaría nada más hacer referencia, ¿cuál es? Levítico 19, y trae aquí un punto, bueno, muy especial, ¿no? Es del 1 al 2 y después un saltito al 17 al 18. Entonces, Exactamente. Levítico 19, 1 al 2
y 17 al 18. Sí. ¿No? Bueno, entonces, A ver, bueno, te cuéntanos. comento, maestra, te cuento, ¿no? Que seguimos en el Evangelio de Mateo, pero seguimos sobre todo en lo que es el discurso evangélico, que no lo hemos soltado. No. Y entonces, en esta parte, diríamos nosotros, lo que sí ya termina, haz de cuenta, es, diríamos nosotros, lo que Jesús dice acerca de la ley. ¿Sí? Porque a partir del capítulo 6 ya vamos a hablar, seguimos dentro del discurso, pero ya se habla de otras cosas, ¿no? Otra temática. Otra temática y no me quiero adelantar. No, Bueno, no. Entonces, fíjate qué interesante en el sentido de que, haz de cuenta, ya al final, lo que Jesús va a hacer aquí es propiamente hablar de una forma de vida que tenía la sociedad en la antigüedad y que tristemente seguimos teniendo, ¿no? Sí, que es es una la pena. famosísima ley Del talión. que yo siempre digo mal, pero es la Del ley del talión. talión, ¿no? Es el famoso ojo por ojo Y y diente por diente. Y entonces nosotros también nos vamos a dar cuenta que a lo largo de toda la Biblia, así se ha estado también Así es. rigiendo el pueblo de Israel, ¿no? Y no basta con que nos remitiéramos, por ejemplo, a la Biblia, a la historia bíblica de Caín y Abel. Claro. Precisamente cuando ya Caín, diríamos nosotros, Dios lo interpela y le dice que qué le pasa, ¿no? Y como que Caín hace conciencia de que entonces ahora le toca pagar Claro. en justicia Y y él le lo tocaría dar la vida. Sí, ¿te das y él lo cuenta? sabe. Él lo sabe, entonces por eso Dios le pone la señal para que nadie toque a Caín. Pero entonces, propiamente hablando, lo que yo quiero que veas es que toda la historia bíblica en ese sentido está llena de esa ley, y entonces podríamos decir nosotros que está llena de violencia. Claro, y de venganza. Y de venganza. Entonces, fíjate que lo interesante es que la primera lectura, bueno, para que veas tú, o sea, diríamos nosotros cómo podemos hilar en este momento el Evangelio con la primera lectura. Hay que irnos al versículo 48, haz de cuenta. Sí. Porque entonces, haz de cuenta, dice, por tanto sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Sí. Entonces, en el Evangelio de Lucas cambia esta frase y le pone, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Sí. Y entonces esta frase está inspirada en ese sentido, nada más que Jesús le da plenitud, como comentábamos la semana pasada, ¿no? Entonces está inspirada precisamente en uno de los versículos que están en la primera lectura, En el Levítico. en el Levítico, que es precisamente el versículo 2, gracias, que dice, habla a toda la comunidad de los israelitas y les dirás, sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y entonces, a mí se me hizo muy interesante, ¿no? Que este capítulo del versículo 19, si nosotros nos vamos aquí con la Biblia que nosotros estamos usando, pero en ese sentido, a partir del capítulo 17, haz de cuenta que esto se llaman las normas para vivir en la santidad, la vía le pone así, haz de cuenta, y entonces son las normas para la santidad del pueblo de Israel. Hay que entender que, diríamos nosotros, el asunto está que el pueblo de Israel tiene que vivir la santidad entendida en el cumplimiento de la ley, Claro. para que sean, haz de cuenta, para que a través del pueblo, haz de cuenta, los demás pueblos, Claro. lo que se llamarían los gentiles o los paganos, puedan conocer al verdadero Dios por quien se vive, diríamos nosotros, Sí, ¿no? sí, claro. Entonces, por eso era muy importante, desde esa óptica, el cumplimiento de la ley, Cabal. Sí, el cumplimiento para cabal. que en ese sentido se notara lo que es la diferencia entre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios y los demás. Claro. ¿Sí te das cuenta? Claro, el resto. Y entonces, desde ahí, haz de cuenta, con eso, creo que se ilumina bastante bien todo lo que Jesús ha venido diciendo acerca de la ley. Claro. Porque si tú te fijas, bueno, más bien, si nosotros recordamos cómo ha venido siguiéndose esta lectura del capítulo 5, es a los discípulos, pero, o sea, se está dirigiendo a los discípulos, pero a toda la gente que está ahí sentada en ese sentido desde ahí. Y entonces que termine precisamente hablando de la ley del talión, gracias, si no puedo decirlo. Entonces, haz cuenta que precisamente nos hace entrar en conciencia
Claro. de lo diferente que somos los cristianos, ¿no? Sí. Haciendo un recorrido rapidísimo, empezó desde son la luz y la sal, ¿no? Sí. Y entonces como la semana pasada estuvimos viendo cómo hay que llevar a plenitud, y en ese sentido se refiere, haz de cuenta que realmente al cambio de corazón, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces esto, haz de cuenta, es como estos versículos, estos 10 versículos que leímos, es como la cerecita del pastel. Sí, claro. ¿no? Sí, de hecho, fíjate, la sal y la luz se refieren a las cosas pequeñas y a las cosas grandes, ¿no? O sea, hacia adentro y hacia afuera. Exactamente. Ser sal y ser luz. Pero, ojo, esto, como bien dices, es la cereza del pastel y termina diciendo, sean perfectos, pero en el intermedio dice, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. O sea, algo inaudito. ¿no? Inaudito, para precisamente ese tiempo. por la ley. Claro, que entonces no puedo decir. rompe, Sí. ¿no? Rompe. Y entonces lo interesantísimo es que rompe el ciclo de violencia del Sí. ser humano. Pero ojo, aquí ¿No? en el Levítico, en el versículo 18, Ujú. también lo dice. Al contrario, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Lo digo. Exactamente, ¿no? Entonces, no es que lo haga aisladamente, sino que ya viene Sí, desde acá. porque Pero si tú- nadie le pone énfasis a Exactamente, ¿no? Porque hace cuando es no guarda, o sea, en el versículo 17, si tú te Sí, fijas, dice, no guardarás odio a tu hermano en tu corazón. Entonces, fíjate que diríamos nosotros, quiero que veas cómo Jesús se va realmente hilándolo con lo que dijimos la semana pasada, ¿no? Hilándolo con eso, haz de cuenta, se va hacia una de las raíces Sí. que podría ser el odio, que es la ira. Sí, Entonces, sí, por eso claro. toda esta parte empezó con el famoso no matarás, ¿no? Sí. Y entonces, si tú te fijas, ¿te acuerdas que hablábamos de que no es nada más no matar así de voy a darle un Ajá. puñalada? Sí. Sino es precisamente ni siquiera insultarlo. Con la lengua ¿no? ni con el pensamiento. Exactamente, porque precisamente haz de cuenta que eso lo que denota es que estás lleno de ira. La violencia. ¿no? Y entonces esa ira es la que genera la violencia. Sí, claro. Y entonces cuando precisamente viene Jesús y te va a decir, ustedes oyeron que hay que amar al prójimo, pero yo te digo que hay que amar, en ese sentido, a los enemigos. Y a orar por quienes te persiguen. Exactamente. Cuán difícil, No, ¿no? O sea, imagínate tú el pensamiento les rompe. por ejemplo, a los por ejemplo, en este México, ¿no? Sí. Tan violento, ¿no? Implica orar por gente que no podemos, que luego sería así como romper el esquema, ¿no? Por los innombrables. Por los innombrables, exactamente, ¿no? Y luego yo creo también, lo comentábamos hace rato, ¿no? Que no es irnos tan lejos, ¿no? No. Sino aquí en la misma familia, Hombre, en la parroquia, en el tus trabajo, círculos en la cercanos, ¿no? parroquia, o sea, lo tenemos, diríamos nosotros, yo luego lo veo así, ¿no? Que de un lado está al que uno quiere, pero del otro también está, o sea, al otro lado está el que uno dice, ay, Señor Dios. Maestra, Qué el que difícil. te vio feo, el que te contradijo, el que se te cerró en el camino, Exactamente, el ¿no? que, o sea, Y luego, yo creo que luego hay también situaciones en las que ni siquiera el otro es capaz de darse cuenta Por supuesto. lo que te está provocando, lastimando, haciendo, ¿no? claro. Y entonces por eso Jesús, haz de cuenta, es como muy, muy, muy insistente y muy incisivo. Ujú. ¿Por qué? Porque entonces te dice eso, ¿no? Hay que amar a los enemigos. Y entonces pone una parte muy bonita porque compara al Padre, ¿no? Dice, Ajá. versículo 45. Dice, Para que porque sean- fíjate cómo dice, Ujú. para que así sean en verdad hijos de su Padre. En ese sentido, que se nos note. Claro. ¿Sí te das cuenta? Sí, claro. Viene en relación con la santidad de Del- la primera lectura. sí, Entonces claro. vuelvo a empezar. Para que así sean en verdad hijos de su Padre, que está en los cielos. Y fíjate cómo dice, que hace salir el sol sobre malos y buenos. Y manda la lluvia sobre justos e injustos. Claro. Y entonces, ahora sí que tremendo compromiso. Ah, no, y diríamos nosotros, ahí es cuando ves qué tan importante es verdaderamente la misericordia para la vida del cristiano. Sí, para la vida cotidiana. La tenemos que encarnar, porque Claro. es la misericordia del Padre. Claro. Y pues a veces decimos, ay, es que luego dicen, parecemos tontos así perdonando y tal. No, es que pues no hacemos nada extraordinario, ¿no? O sea, No, es aparte solamente es lo eso. que Jesús nos pide. Nos pide, y luego aparte es eso, o sea, digo, tienes que estar
siempre lo digo de esa manera, ¿no? A la altura del título, y también Por lo estuvimos supuesto. diciendo, ¿no? Que somos reyes y princesas. Claro, claro. Entonces, hijos del rey. hijos del rey, entonces tenemos que estar a la altura del título. Claro. Y diríamos nosotros, yo siempre creo yo que luego nos da vergüenza Claro. ser tan extremos Sí. como lo fue Cristo. Sí, ¿no? sí, claro. Como que la Sí. media es como lo máximo, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, o sea, jugando, y Ujú. luego no tan jugando, porque como bien dicen que entre broma y broma, La verdad se asoma. la verdad se asoma, ¿no? Cuando dicen, si alguien te da una cachetada, pon la otra mejilla, ¿no? Y siempre había un comentario que es, pero nada más tenemos dos. Claro. O sea, que implica que si te pegan a la otra, hay que responder igual. Ujú. Y fíjate que entonces yo me acuerdo muchísimo de Cristo, Ujú. cuando le dan sus guamazos, Ay, sí. ¿no? O sea, en ese sentido él no se queja, o sea, No. está ejemplificando esto. Y fíjate que él no se violenta. No, ¿Y sabes ni se inmuta. qué pregunta hace? Lo único que les pregunta es ¿por qué me pegas? Claro. ¿No? Entonces, buscarle tres pies al gato en el sentido de decir, pues hay que ponerle otra mejilla, pero nada más tengo dos. No, bueno. Es precisamente buscarle tres pies al Claro. gato. Y entonces es dejar ir lo que somos, Claro. hijos del Padre. Claro. Claro. Y bueno, nadie ha dicho que ser católico es fácil, ¿no? Pero no es imposible porque él puso el ejemplo. Sí. Cristo lo vivió y lo vivió impertérritamente, o sea, inmutable, ¿no? Simplemente aceptando, acogiendo, ofreciendo. Yo me imagino ese momento ofreciéndolo todo. Entonces, quizá por ahí va un poquito lo que nos puede ayudar a llevar a cumplimiento esto, ¿no? O sea, a mí me habla de la misericordia, pero también me habla de asumir aquello que nos decía Jesús, toma tu cruz. Y sabes que también uno luego dice, no, es que eso está muy difícil, ¿no? Sí. Y entonces creo yo que no es estar abiertos a la gracia de Dios. Claro, ¿Sí te das es que por cuenta? nuestras fuerzas es Porque imposible. realmente por nuestras fuerzas, por todo el dolor, sufrimiento, caos Y por que ha las heridas. generado, las Sí, heridas de exactamente, nuestro corazón. que han generado Y la muchas concupiscencia personas, que nos, todo, o sea, nos es lleva todo para allá, junto. ¿no? Sí. Entonces vuelvo a decir, pues siempre nos va a ganar la víscera, ¿no? Pero Sí. creo yo que precisamente es ahí donde entra entonces la gracia de Dios que hace posible lo imposible para el Sí, ser exacto. humano. A mí me llaman la atención las preguntas, ¿no? Que dice, bueno, si saludan solo a sus hermanos, ¿qué de extraordinario hacen? ¿No? Así como diciendo, por favor entiendan, ¿no? O sea, no es extraordinario, o sea, vamos, es lo ordinario, debería Ujú, de ser, ¿no? ujú. Y a nosotros a veces hasta eso nos cuesta trabajo, Ujú. ¿no? Entonces, es muy interesante cómo, pues, muy marcadamente nos llama a tener estos rasgos del perdón, de la justificación, ¿no? Porque para poder perdonar, pues hay que justificar, de acoger en el corazón al que me está dañando, perdonarlo, ¿no? Y después amarlo. Amarlo. O sea, Que ese es la cereza, ¿no? O sea, ajá. amarlo. Amarlo. Y cuánto trabajo. Y vuelvo a decir, porque a mí eso me gusta mucho, porque, por ejemplo, cuando en el Evangelio de Juan, haz de cuenta que Jesús está en la última cena, Ujú. entra en lo que se llama el discurso de la despedida, entonces viene el famosísimo mandamiento del amor, ¿no? Sí. Que dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, pero fíjate lo que dice después, que a mí eso siempre es vuelvo a decir, es Sí. la cerecita del pastel, Sí, porque sí, sí. entonces dice, en eso conocerán que son mis discípulos. Sí. Y entonces, en ese sentido, está empatadísimo aquí, porque volvemos al asunto de la santidad Claro, y del ser de la perfección. perfecto y del ser misericordioso. ¿te das claro. cuenta? Que la perfección está Porque en el amor. entonces, exactamente, en Mm. eso, haz de cuenta, en eso se conocerá a Cristo, En la medida del amor. en la medida del amor, y diría una caricatura mexicana, qué fuerte, Qué fuerte. qué fuerte. Así es. Así es, ¿no? Y si se fijan, nos vamos preparando con todo esto ya para empezar a vivir la cuaresma. Empezar a tener como un proyecto. Fíjate Sí. que el párroco de acá siempre trae entre manos, en ese sentido, Ujú. como la invitación a tener así como un proyecto de decir, estos 40 días voy a trabajar esta parte de mi Claro. vida, ¿no? Entonces creo Ujú. que nos invita así como a desde el amor, Claro. vernos también con misericordia y decir, ¿qué necesito corregir en buen plan para que pueda
ser verdadero discípulo de Cristo Claro. y en ese sentido ser perfecto como el Padre lo es desde su gracia, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues podríamos seguir meditando esta lectura, Sí. pero ¿qué te parece que nos vamos al siguiente paso? Sí, maestra, por favor. ¿Qué es? La oración. Y como siempre, nos apoyamos del Salmo. En esta ocasión, a mí me encanta este Salmo, es el Salmo 102, y dice así: El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Pues yo aquí ante el Señor reconozco que me sigue ganando la víscera y entonces pues quiero pedir perdón porque me tardo en descubrir lo que Dios quiere de mí en ciertas situaciones con ciertas personas, ¿no? Y entonces pues le pido a Dios que me ayude con su gracia, porque me acojo a lo que dice el Salmo, que el Señor es compasivo y misericordioso. Amén. Amén. Señor Jesús, te agradezco que me hagas frágil y débil, porque así puedo sentir tu mano en todo momento. Perdóname por las ocasiones en que no he sabido amar al hermano y al enemigo también. También te pido que me perdones por en estos últimos días enojarme tanto. Y te pido que seas compasivo, misericordioso y me des tu gracia para poder serte útil y que así pueda ser un instrumento de tu amor para todos los demás. Amén. Vámonos ahora al siguiente paso, que es La contemplación. Y en la contemplación, pues vamos a poner énfasis en algún versículo o versículos de el Evangelio principalmente, pero como siempre podemos apoyarnos también de la segunda lectura, que en este caso particular me parece que viene a cerrar, ¿no? Muy hermoso. Sí. Vamos a decir que la segunda lectura también es continuada, ¿verdad? Y es 1 Corintios 3, ahora del 16 al 23, que también en esta ocasión terminamos el capítulo. Exacto. ¿Verdad? Sí. Entonces, pues no sé, como es tan pequeñita, no sé si quieras leerla para poder discernir un poquito con más claridad, ¿no? Sí, ¿Te dice, parece? ¿acaso no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios mismo lo destruirá, porque el templo de Dios que son ustedes es santo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se considera sabio en este mundo, que se haga loco para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios, como dice la Escritura. Él atrapa a los sabios en su propia astucia y también afirma: el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son inútiles. Por tanto, que nadie ponga su orgullo en quienes son solo hombres, porque todo es de ustedes: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, ¿no? Sí. Y da así como que cierra, Ujú. a mí me parece que cierra maravillosamente, porque venimos hablando de amar a los enemigos, de
Sí. ¿no? Y entonces dice, no destruyan el cuerpo, ¿no? Sí. Y volvemos otra vez. No solamente se refiere a la cuestión física, ¿no? A la muerte. Sino con los rencores, los resentimientos. El corazón se va dañando físicamente, pero también llenando de heridas, y entonces, sin darnos cuenta, vamos destruyendo ese corazón, ¿no? Exactamente. Yo no sé si te acuerdas, lo vimos nosotros aquí cuando empieza la carta, o sea, lo vimos muy al principio en ese sentido, las primeras semanas de este tiempo ordinario. Sí. Yo no sé si tú te acuerdas, eso está en el capítulo 1, versículo 12, haz de cuenta, ¿no? Donde Pablo hace un reclamo porque está habiendo una división en la iglesia, porque están así como haciendo partidos de fútbol o partidos... O de Apolo, ¿no? Entonces, exactamente, ¿no? Entonces, esta parte Pablo la cierra muy bonito porque entonces, dentro de todo, haz de cuenta, le da una razón al ser de la iglesia que es uno, ¿no? Claro. Y entonces ese ser de la iglesia es precisamente el Espíritu Santo, Claro. ¿no? Y entonces precisamente por eso Pablo va a decir en el versículo 16, ¿no? De que todos somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? Claro. Y entonces nada más por ese simple hecho, ¿no? Pues precisamente somos santos, ¿no? Y entonces, desde ahí, nos da cuenta, viene la reflexión que hace ya en el versículo 21 y 22, ¿no? Entonces, así como diciendo, o sea, parecen niños chiquitos, Exacto, ¿no? compórtense, porque dentro de ustedes hay uno solo, que es el Espíritu Santo, y entonces, aunque seas de Pablo, aunque seas de Cefas, aunque se te ocurra quien quieras, ¿no se cuenta, no? Hasta todo, dice, de la vida o de la muerte. De la ¿no? vida o de la muerte, dice, todos, en ese sentido, todo es de ustedes, ¿por qué? Pues porque somos hijos de Dios. Claro. Y entonces, a mí me encanta el final porque dice, pero ustedes son de Cristo y Cristo de Dios, ¿no? Y entonces creo que sí, como tú comentas, ¿no? Es una parte muy bonita precisamente para ver, ¿no? También desde dónde podemos trabajar precisamente la santidad, ¿no? Tenemos un gran compañero que es precisamente el Espíritu Santo. Y luego creo que para estas cuestiones, luego recurrimos muy poco a él. Claro, el gran desconocido. El gran desconocido. Entonces creo que él es el que, pues se supone que es, no se supone, es, ¿no? La guía, el consolador, el que nos recuerda quiénes somos, ¿no? Sí, claro. Y entonces desde ahí creo yo que también es como una llamada de atención, ¿no? Para decir, pues entonces, ¿qué estás haciendo? Claro. Contigo, sí, con el Espíritu. Pero ojo, el Espíritu es el amor que procede del Padre y del Hijo. Entonces viene a cerrar maravillosamente el por qué debemos solamente desde el Espíritu y con el Espíritu podemos amar a los enemigos, perdonar a los que, orar por los que nos persiguen, etc. ¿no? Exactamente. Viene a cerrar, ¿no? Exactamente. Y entonces fíjate, o sea, haciendo relación con eso que estás diciendo, que tú dijiste de lo de, o sea, de la persecución y de la gente que nos cae gorda. Entonces, o sea, cuando precisamente la ley del talión, ahora sí lo dije bien, la ley del talión es sabiduría humana, ¿no? Claro. Y entonces, y es locura para Dios. Y es locura para Dios, ¿no? ¿Sí? Y responder con el amor es locura para el hombre, pero esa es la sabiduría de Dios. Así es, ¿no? A mí me encanta esto. Entonces, porque, ¿sabes? Es la pedagogía del amor. Exactamente, pedagogía divina. Sí. La pedagogía del amor, ¿no? Es la pedagogía divina, pero es la pedagogía del amor, donde el que está enamorado hace locuras, ¿no? Sí. Y por amor puedes perdonar, y por amor pones la otra mejilla, y por amor hasta horas por el que te está dañando, ¿no? Si lo ves a los ojos de los hombres, pues es imposible, es ¿no? Locura, es una locura, ¿no? ¿no? Y más ahorita, ¿no? Es como un suicidio, pero creo yo que, curiosamente, como muchas veces hemos coincidido, ¿no? Yo me quedo con 2 versículos, sí. ¿no? Me quedo con el de sean perfectos como su Padre, sean perfectos por todo lo que llama a ser. Claro, lo ¿no? que implica. Lo que implica, y obviamente el versículo 19, ¿no? Que es, porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios, como dice la Escritura. Sí. ¿Ahí lo dejo? Sí. Entonces, fíjate que del Evangelio yo te comparto que me quedo con el 44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen,
porque de manera particular me cuesta mucho trabajo esta parte. Hay todavía heridas en mi corazón que no terminan de sanar, ¿no? Entonces yo digo que ya está, pero en cuanto ponen tantito el dedo en la llaga, como dicen, ¿no? Otra vez, ¿no? Entonces me interpela muchísimo, ¿no? Del Evangelio. Y de la primera carta de los Corintios, 18. el 18. Si alguno, que nadie se engañe, si alguno de ustedes se considera sabio en el mundo, que se haga loco para llegar a ser sabio, porque entonces justifica esto, pues todo lo que hacemos, ¿no? Por los apostolados, por la pastoral, ¿no? El dar la vida, el tratar de participar, etcétera, ¿no? Bueno, en una reunión que tuve hace algunos días, pasar algunas situaciones como que no te tomen en cuenta porque eres laico, etc. Entonces dices, bueno, no importa, o sea, estoy por Cristo, ¿no? Y por amor a Él, aquí sigo y participo y no importa que me vean feo y tal, ¿no? Entonces, qué cosa tan linda, a mí, de verdad que me deja sin pretextos para seguir trabajando por Cristo. Entonces, pero bueno, eso nos debe llevar a una acción bien concreta. Exactamente, maestra. ¿Y cuál va a ser tu acción, maestra? Fíjate que me ha pasado algo muy chistoso, me he descubierto yo que es como, o sea que como todas estas lecturas del tiempo ordinario, a una manera también así como de cierre de esta parte, ¿no? Sí. Me ha llamado mucho hacia el ver hacia adentro, hacia la introspección, ¿no? Sí. Y entonces es como, pues, arreglar cosas que uno tiene adentro para poder precisamente amar al otro, ¿no? Y entonces, en esta ocasión, como que quisiera yo pensar, no quisiera, más bien lo voy a hacer, ¿no? Es como ver qué es lo que detona los comportamientos de los demás que generan que me caigan gordos o que me... Porque entonces creo que también ahí hay que checar, ¿no? ¿Qué heridas tengo para poder también sanarlas? Sí, ¿no? hay un dicho bien cierto, lo que te choca, te choca. Sí, exactamente. Entonces como que quiero ver eso con la ayuda de Dios, ¿no? Para también como ser consciente. Claro. Y entonces pues ofrecerlo para que el Señor lo sane, ¿no? Muy bien. Eso es lo que voy a hacer, maestra. ¿Qué bendición? Pues mira, yo, como ya lo dije, he descubierto que hay heridas que yo pensé que ya estaban cerradas. Y en preparación a la Cuaresma voy a hacer una lista de todas ellas, ¿no? Me voy a tomar el tiempo, no tengo mucho, pero bueno, me voy a tomar el tiempo frente al Santísimo, en mi guardia del Santísimo, y las voy a escribir, no para tenerlas guardadas, sino para ofrecérselas a Dios y pedirle que las sane, para que me permita vivir esta Cuaresma, que ya está a puntito, ¿no? De una manera plena y muy abierta a su amor, y poderlo vivir la Cuaresma desde el amor. Exacto. No desde el dolor, sino desde el amor, ¿no? Sí, entonces, terminar, que bueno, nunca terminamos, ¿verdad? Pero en este periodo como de poner el corazón al tiro, ¿no? Dispuesto para empezar este proceso también, que la Cuaresma es eso, sanación también, un proceso de purificación intensiva. Entonces, disponer. Y por otro lado, en Flor y Canto vamos a preparar nuestras cápsulas de Cuaresma, pero las vamos a hacer siguiendo un examen de conciencia. Cada cápsula será así. Entonces, como compromiso me llevo buscar que sean lo más claras posibles para que nos ayuden a que durante estos 40 días hagamos un examen de conciencia profundo de la mano de estas cápsulas, ¿no? Bueno, 30 días, para que tengamos 10 días para agarrar valor, ¿no? Buscar la confesión y que verdaderamente sean un medio que nos ayuden para vivir la Semana Santa con intensidad y desde el amor. Entonces, ese es mi compromiso. Sacar estas cápsulas. Gloria a Dios. Bueno, maestra, pues, qué rápido hemos terminado. Sí. Para gloria de Dios, sí. Vamos avanzando. La verdad es que orar con las Escrituras
para mí es apasionante y poco a poco lo vamos haciendo pues más vida, ¿no? Ojalá que tú que nos ves también te pase lo mismo. Gracias a todas las personas que nos ponen sus comentarios, son valiosísimos para nosotros. Gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos y pues ojalá que también nos compartas tus compromisos, tus acciones concretas. Habrá quien pueda compartir su contemplación, ¿verdad? Sería como interesante, ¿no? Ir haciendo comunidad. Exacto, comunidad de vida y de amor. Entonces, pues los esperamos la próxima semana ya en tiempo de Cuaresma. Entonces cambiaremos un poquito el formato, vamos a tratar de hacerlo un poco más llano, ¿verdad? En cuanto a los signos, pero pues ojalá que esta semana la podamos vivir desde el amor, por el amor y para el amor. Amén. Maestra, muchas gracias. A ti, maestra Silvia, ya sabes que aquí estamos para claro lo que que necesites. sí, muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima.